Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto para todas y todos ustedes a través de Super Trendy Pop 92.3 FM, haciendo radio y televisión desde estos espacios maravillosos. El Lajin China Bistro, el mejor restaurante de comida asiática de Venezuela. Usted lo consigue acá en el Viñedo, en el Lajin China Bistro. Se lo recomiendo con los ojos cerrados. Ya está con nosotros el siguiente invitado. Se trata de Fernando León Poleo, abogado y contador público, especialista en condominio. Bienvenido, colega abogado. Es así. Varios amigos en común. Sí, señor. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de ellos, pero sí, varios en común. Correcto. Condominio, chicos. Condominio es un tema bien complicado porque, bueno, hay que estar actualizado en todo lo que es la normativa. Hay que lidiar con diferentes patrones, personalidades y todo en el marco de la legalidad y de la convivencia. Sí, es así. Se lidia con muchas cosas. Mira, casualmente, con tu entrada al programa, tuvimos un encuentro de abogados, el primer encuentro de abogados de propiedad horizontal que se celebra en este país, lo tuvimos el sábado 25, lo organizamos nosotros, de nuestra firma de asesoría, y casualmente teníamos una abogada penalista que estaba ahí, y ella dice, bueno, que dejó el derecho penal porque se jubiló, no recuerdo si fue juez o fiscal del Ministerio Público, como buena penalista, y se incorporó después a la cobranza, y dice, me es más fácil hablar con los presos que hablar con los morosos. Y empieza por ahí, ya por ahí podemos partir. Imagínate el temazo. Ya por ahí podemos partir cómo es la situación. Pero sí, se lidia con muchas personalidades. Muchas veces el trabajo de la administración y el trabajo de la asesoría en materia de propiedad horizontal no es legal. Es comprender los conflictos emocionales y personales que tiene la gente. Y a veces las mezquindades entre los propios vecinos. Eso es una realidad. Y tú sabes que yo veo que las personas que manejan el condominio, que prestan su servicio, prácticamente y muchas veces, bueno, la mayoría de las veces ad honores. Claro. Inviertes tiempo, inviertes amistad, inviertes un pocotón de cosas que no es reconocido por muchos vecinos. Te lo digo porque tengo experiencia de personas. Yo habito en un condominio donde los del condominio siempre son los malos de la partida, una gente que ni cobra. Y es como los funcionarios públicos, siempre somos ladrones, siempre nos andamos robando lo que no nos hemos robado. O sea, es increíble porque no creemos que hay gente que tenga vocación. Pero fíjate que hay una de las cosas importantes, y hablando de eso... Y a veces sin vocación, Fernando, disculpa que te interrumpa, porque a veces es porque no hay nadie y bueno, te tocó asumir. Claro, pero fíjate que ahí hay dos cosas importantes y es uno de los elementos que casualmente hubo 5 mesas de trabajo en el encuentro y en las 5 mesas fue un punto en común que cada uno tenía temas distintos, ya te puedo dar detalles de eso. Pero uno de los temas es la usurpación de funciones. Venimos de una cultura donde hemos despreciado al administrador de condominio. Y las juntas de condominio se creen que son los dueños y señores de las comunidades y realmente no lo es. Las juntas de condominio son un órgano de fiscalización del trabajo del administrador. Pero las juntas de condominio se creen que son los sheriffs de la comunidad, que son los que tienen que estar pendientes del buen comportamiento y el mal comportamiento de los vecinos, son los que se creen que hay más conserjes que los mismos trabajadores residenciales. Entonces tú la ves que están pendientes de la bomba, del agua, de esto. Y realmente eso es un rol que tiene que asumir el administrador, que es el que está llamado a hacer una función remunerada. Entonces comencemos por allí. ¿Es lo mismo ser un presidente y miembro de la Junta de Condominio a ser un administrador de condominio? No, el administrador de condominio realmente es una actividad económica. La estamos profesionalizando, tenemos más de 5 años trabajando con formalidad en la profesionalización del país. Hay un movimiento importante en el país que se está dando y se ha reconocido desde el programa para la convivencia y la paz que creó la presidenta encargada. Se le ha dado un poco más de auge y se ha volteado el Estado al tema condominios a través de varios representantes del sector propiedad horizontal que están allá y del trabajo que hizo Elías Santana en el país desde hace muchos años, padre de los condominios y de la convivencia de la vida en comunidad. Entonces de ahí hemos partido, pero hay que señalar, el rol del administrador es una figura económica que puede ser persona natural o jurídica y que está llamada a administrar, a gestionar los recursos, a recaudar y a hacer las erogaciones que la comunidad requiera. Ahora, no es lo mismo ser administrador de un condominio residencial que ser administrador de un condominio comercial. Evidentemente no, la ley no lo distingue, lo que te va a distinguir son las tareas. Evidentemente, en un condominio comercial, los horarios de trabajo comerciales son en la mañana, las actividades de remodelación y reparación son en la noche, la vida residencial es al revés, reparas en el día con los descansos de la tarde. En un condominio comercial tienes que estar pendiente de la actividad económica, de publicidad, mercadeo, del padre, de la madre, del niño, Navidad, todo eso. Del pago de los servicios, en caso de, por ejemplo, en San Diego, del Fospuca, en caso de Valencia, Lima. Claro, pero ese rol es de todos.
Realmente bueno, el padre de eso fue la alcaldía de Naguanagua en el año 2014 que nos encasquetó nos encasquetó así el aseo de los condominios y de ahí el modelo se ha replicado. El estado con mayor adopción del traslado de la carga del pago de aseo a los condominios es Carabobo. Imagínate. Maracaibo o el Zulia no tiene esa cultura, en Caracas no es habitual, en algunos municipios sí, en otros no. Entonces eso es parte del proceso de la transformación de lo que hemos vivido. Porque sí ha habido un traslado del Estado, de la función recaudadora del Estado a los condominios. Ahora empezando por el gas y el hidrocentro, dejó de ser individualizado ahora ser colectivo. Sí, fíjate que es importante lo que estás diciendo porque bueno, Carabobo fue, digamos, el ejemplo o el mal ejemplo de adoptar ese tipo de situaciones. ¿Cómo hacen ustedes en ese proceso formativo a los condominios y a los administradores de condominios en el ramo donde tú te desenvuelves para formarlos, para capacitarlos y para decirles, mira, esto está bien, esto está mal, vamos a hacerlo de esta forma? ¿Cómo pueden ustedes asesorar? Mira, el primer elemento es entender la dinámica de cada región. O sea, no puedes imponerte. Es increíble cómo las regiones son distintas. O sea, las experiencias de Maracaibo con las de Caracas y las de Carabobo no son las mismas por nombrar una diferencia. Cada quien tiene su sentido de pertenencia y ese regionalismo. Mira, la experiencia de Carabobo es el padre de los condominios en este país. Duela la que le duela. Los movimientos de condominios más importantes que ha habido en nuestro país han nacido acá. La Cámara de Administradores y Profesionales de Condominios de Venezuela está naciendo en Carabobo. El primer encuentro de abogados de condominios se ha hecho aquí. El evento más grande que se hizo de condominios en el país se hizo acá en el año 2023, perdón. No, 2024, sí. Entonces Carabobo es una referencia. Y cuando tú le das la vuelta al país, tú ves que nosotros aquí hemos evolucionado o vamos como en la página 100 del libro, mientras otros van apenas por la portada y otros van por la introducción. ¿Les ha tocado asesorar a condominios de otros estados? Sí, asesoramos condominios en todo el país, asesoramos incluso fuera. Nosotros, Carabobo tiene los dos ponentes internacionales en materia de propiedad horizontal que ha tenido este país están en Carabobo. Entre ella, la doctora tuve y yo, de hecho tenemos un evento en Cartagena este año en el cual compartimos tarima en Colombia ambos y es una muestra de lo que desde Carabobo hemos hecho para el país en materia de propiedad horizontal. ¿Qué tan importante es el relacionamiento de la Junta de Condominio y de los administradores de condominio con la figura municipal, que es la más expedita, la más directa, que es la figura de las alcaldías? Mira, es muy útil cuando las relaciones son flexibles o útiles con la municipalidad. Porque evidentemente los administradores y las juntas de condominio tienen la característica de que son los gestores de esos problemas de servicios públicos que son supervisados o enlazados por la municipalidad frente al resto de la calle. O sea, cuando tienes problemas, cuando empiezan las lluvias, las alcantarillas tapadas, también las aguas negras que empiezan a colapsar, los problemas de iluminación de la calle, el pica y poda de la tala, todos esos son asuntos municipales y evidentemente cuando las relaciones son compartidas funciona. También hay experiencias en retrospectiva de atrás hacia adelante de los condominios fortaleciendo la recaudación en materia de impuestos inmuebles urbanos. Han habido experiencias o casos interesantes. No son genéricos, no son masivos, pero sí se ha logrado efectos donde desde la administración de condominios se puede coadyuvar a la recaudación del impuesto de inmuebles urbanos. Partiendo de que es un tributo que la gente suele pagar cuando va a vender. No tenemos cultura de pagar el tributo efectivamente en la periodicidad anual que nos manda. Y de repente te viene ese monto gigantesco. Bueno, entonces ahí el malo es el alcalde que nos cobra muy caro. Y nos hemos vuelto recaudadores del aseo urbano, que es otra fuente de ingresos fundamental para los municipios. Y del gas, que tú lo estabas comentando también. Pero bueno, Fernando, vamos a ir un corte y al regreso quisiera que nos comentara la importancia de que cada condominio tenga una administración aparte y que no sean los mismos miembros de condominio quienes lleven esa administración. Regresamos con Fernando León Poleo acá en Caminando Ando. Bueno, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, hablando de condominio. No es Elías Santana, es Fernando León Poleo acá en Caminando Ando. Elías Santana, que nos dejó un legado allí en ese tema de la Sí, Elías y yo teníamos tan buenas relaciones que Elías es el prologuista de mi libro. Imagínate. Sí, nosotros tuvimos la osadía o el reto de comentar la ley de propiedad horizontal en el año 2023. Ya tenemos más de 1000 ejemplares vendidos en el país en 2 años y ya estamos en la primera reimpresión. Y ya fíjate está hecha. Que Elías quería una reforma de esa ley.
Sí, aunque hemos estado analizando y yo digo que lástima que Elías falleció y hay ideas nuevas. Una de las cosas que hemos comentado en los últimos días es que a veces no es necesario reformar. De hecho, uno de los proyectos que tenemos en la mesa es un anteproyecto de reglamento parcial número 2 de la ley de propiedad horizontal. Perdón, sí tiene razón. Reglamentar la ley, decía él. Es correcto. Sobre el régimen de administración, porque tenemos un reglamento parcial número 1 sobre el régimen de estacionamiento. Y mira, en el encuentro de abogados y cuando tú sales a la calle y hablas con los abogados que manejamos la materia, tú le dices, ¿qué le quieres cambiar a la ley? La gente se queda en blanco. ¿Qué le quieres quitar a la ley? La gente se queda en blanco. Pero le quiero agregar. Entonces, todas esas cosas que hay que agregar realmente se pueden añadir por vía de reglamento. Y es una de las cosas que hemos planteado. Y es más expedito porque es un proceso administrativo netamente, ¿no? Y eso que es la presidencia de la República, y es mucho más flexible pensar en cambiarlo. Mira, salió esto aquí, salió esta pata coja, nos quedó este hueco por ahí, es mucho más fácil poderlo corregir que cambiar la ley. Ahora, tú sabes, Fernando, que hay muchos condominios que el administrador de condominio es la misma junta. La misma junta de condominio, el que paga, el que cobra, el que se da el vuelto, y qué tan importante es que se separen estas funciones, es decir, la atribución de la administración de condominio, una empresa especializada sobre el tema, porque precisamente también viene otro tipo de compromisos desde el punto de vista legal que se deben hacer. El primer elemento, y vamos a dos aspectos absolutamente legales, de ley, no nos vamos a la materia administrativa. El administrador de condominio es el apoderado legal de la comunidad y es el representante legal. O sea, ni el presidente ni la Junta de Condominio en pleno pueden representar a la comunidad ni en juicio ni ante un organismo administrativo. Esa es una de las grandes cosas que debemos tener claras de acuerdo a la propia ley de propiedad horizontal. Segundo, la ley cuando se concibió el modelo de propiedad horizontal en nuestro país, estábamos tan claros de la importancia del administrador que la ley te permite que cualquiera, o sea, uno de los propietarios o más, puedan solicitar ante el tribunal competente que se designe el administrador de condominio cuando no ha sido designado. Cosa que no era planteada para la Junta. ¿Por qué? Porque el administrador es ese ente externo a la comunidad, preferiblemente puede ser de adentro también, pero que debe lidiar por preservar la administración de las cosas comunes, coadyuvar y trabajar en la recaudación. Una de las cosas que la experiencia nos ha enseñado es que regla número 1, no se administra donde se vive. Si uno vive en la I, ahí no vas a administrar. Eso ya son lecciones aprendidas no solo por uno, sino por el colectivo. Entonces es una dinámica, pero es importante designar al administrador porque es un ente externo, es un ente que tiene la capacidad de mediar a veces en los conflictos entre las propias comunidades. La Junta de Condominio tiene que hacer ese rol de supervisión o de fiscalización de lo que hace, no es un órgano de mandato. Y hay que entender que el administrador no es la secretaria de la Junta de Condominio o el secretario de la Junta de Condominio. Es una entidad... Y es que tampoco va a hacer lo que quiera que haga el presidente de la Junta de Condominio, lo va a hacer porque sabe cuáles son hasta las limitaciones legales que pueda tener. Fíjate que nosotros tenemos una parodia, tenemos dos grandes parodias en materia de propiedad horizontal, y una es que nosotros hablamos de que en condominios hay un rey. El rey del condominio, y el rey del condominio es el documento del condominio. Correcto. Nadie lo lee y como lo hacemos en chiste, no tiene trono ni reina, ni nadie que lo lea, ni lo comprenda, pero sigue siendo el rey. Porque efectivamente ahí tienes la vida, está establecido todas las reglas de juego de esa comunidad. Y la segunda figura es que yo digo que los presidentes de condominio ya se van a aplicar mucho, son una figura que parece un jarrón chino. Decorativa, costosa, delicada, tal, pero realmente no tiene funciones por ley. Su única función es presidir la asamblea y por lo general se la delegan al administrador. ¿Por qué? Porque la figura concibe que la Junta de Condominio es un órgano colegiado, trabaja en conjunto. Entonces a veces los presidentes, por la cultura presidencialista que tenemos en el país, se creen dueños y señores de la comunidad y eso a veces genera muchísimo daño. Como todo, hay presidentes de condominio muy buenos que trabajan, que contribuyen a su comunidad, pero también tenemos unas figuras que han generado mucho daño. Ahora, Fernando, ¿cómo hacen las personas que te están escuchando que viven en un condominio en el municipio de San Diego, en el municipio de Los Guayos, para poderte contactar y conocer acerca del trabajo que ustedes vienen realizando y cómo se pueden asesorar también en el momento de conformar su junta de condominio o al momento de contratar a algún administrador o administradora? Bueno, @gerente condominio en Instagram, ahí difundimos contenido, creamos contenido de valor para las comunidades de propiedad horizontal, y el 0416-923-3577, ahí estamos a la orden. Siempre atendemos a todas las comunidades.
muchas veces las asesorías inmediatas son orientaciones que son cortesía y dependiendo ya de la Toda circunstancia. consulta genera honorario. Sí, por ejemplo, que te llaman por una consulta y hay que ayudar. Es parte del servicio comunitario porque estamos formando. Hay que ayudar a la gente a cambiar la concepción de lo que tiene. ¿Tienen algún foro previsto, algún taller previsto para estos días, estos meses? Bueno, acabamos de terminar el primer encuentro de abogados de propiedad horizontal, que fue el 25 de abril. Tenemos un encuentro de contadores de propiedad horizontal que debe ser a finales de mayo. Estamos terminando de definir fecha. Debe ser en alianza con el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Carabobo y la Federación. Estamos en ese proyecto. Debería ser en mayo porque nos hemos dedicado a reunir a los profesionales que no son habituales, pero que trabajan por propiedad horizontal. Somos muchos los abogados que trabajan por propiedad horizontal. Creíamos que éramos pocos. Reunimos más de 80 profesionales del derecho. Contadores públicos, estamos seguros que nos vamos a llevar la misma sorpresa. Y efectivamente los administradores, bueno, esa es una actividad que viene a lo pronto, sobre todo en el marco del Día Internacional del Administrador de Condominios, que es el 13 de julio. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar acá en Caminando Ando. Y bueno, antes de ese evento lo vamos a promocionar acá en este programa. Se despide Jesús Santander, acompañado de este maravilloso equipo, en la dirección general Peter Taffin, en la gerencia de producción y mercadeo de Eddie Ortiz, en la asistencia de producción y controles Albania Alvarado y en la producción de este espacio Rafael Cáceres, Jesús El Chucho Valero y Luis Romero. Nos escuchamos mañana por esta misma señal. Chao.